vamos a entrar al segundo tema del programa que se denomina la pública. Ya leímos las hojas, creo que hoy vamos a ver la parte jurídica, la parte doctrinaria de la escritura pública y vamos a ir viendo qué requisitos de forma, cómo se va redactando. Aquí viene ahora la técnica notarial. Recordemos que en el notariado existe el elemento científico, que son las teorías, las doctrinas, las definiciones, los conceptos, y también tenemos el elemento jurídico. El elemento jurídico está compuesto por todo un conjunto de leyes ordinarias, leyes constitucionales y reglamentos, disposiciones que el notario tiene que conocer para poder redactar el instrumento público. Pero para poder redactar el instrumento público de una forma fácil de interpretar, tenemos que entender técnica notarial. La técnica notarial, como en derecho notarial no hay costumbre, no hablamos de costumbre, hablamos de técnica notarial. Y la técnica notarial es la forma como vamos a redactar ese instrumento público. Yo creo que ya empezamos a ver algunos elementos de la técnica notarial, en el caso de consignar letras, las cantidades, las fechas, los números, las vamos a consignar con letras y no con siglas. Pero veamos qué es una escritura pública. ¿Cómo podríamos definir una escritura pública? ¿Cómo alguien tiene una idea qué es una escritura pública? ¿Alguien que tenga una idea qué es una escritura pública? Es un documento autorizado por notario. Todo documento no, porque hay actas, hay legalizaciones, hay protocolaciones, entonces lo abarcamos mucho, pero si lo limitamos a, es un documento autorizado por notario. ¿Qué contiene una escritura pública? ¿Sí? Contratos o actos. Muy bien. Así lo dejó la legislación. El notario tiene que pública para autorizar actos y contratos. Sin embargo, también en el artículo 43 de la ley del organismo judicial encontramos regulados esos dos términos, actos y contratos. Sin embargo, tenemos que hacer la diferencia entre acto propiamente dicho y acto donde, por ejemplo, el testamento es un acto, la identificación de persona es un acto, la donación por causa de muerte es un acto, es un negocio jurídico, porque es un acto, porque solo hay un acto. Para que podamos referirnos a contrato, tiene que haber dos o más personas o partes que van a intervenir. Entonces la escritura pública contiene negocios jurídicos, contiene contratos, contiene declaraciones de voluntad. Eso es lo que va a contener la escritura pública. Y entonces, como ya sabemos que, ¿cómo se les llama a los documentos que autoriza el notario? Muy bien, muy bien. Creo que es fácil. Entonces, la escritura pública es un instrumento público, ¿sí? Que contiene negocios jurídicos, contratos, declaraciones de voluntad. Eso podríamos decir como una definición de escritura pública. Hay algunos autores que manifiestan que el redactado en papel sellado especial para protocolo, que el notario conserva el original, que el notario extiende copias que dan fe de su contenido. Yo creo que lo más importante que tengamos presente es que la escritura pública es un instrumento público en el cual se hacen constar negocios jurídicos. ¿Negocio jurídico como cuál? ¿Cuál podría ser un negocio jurídico? Ese es contrato. Sí, es negocio jurídico, por supuesto, pero lo que quiero es que tomemos bien
Un negocio jurídico puede ser un reconocimiento de deuda, escritura pública. Un negocio jurídico puede ser una identificación de persona, escritura pública, así lo regula el artículo 5 del Código Civil, que es la escritura pública. Un negocio jurídico puede ser una carta de pago, cuando el acreedor, cuando el deudor ha cumplido con la obligación para liberar la hipoteca que se ha constituido sobre el inmueble de su propiedad. El acreedor tiene que extenderle una carta de pago. Esos son negocios jurídicos. Y los contratos es cuando vemos a las personas que pueden ser de carácter mercantil o pueden ser de naturaleza civil. Lo que tenemos que tener presente también es que cuando el legislador consigna actos y contratos, los actos los hacemos constar en acta notarial. Pero hay actos como el testamento, la donación por causa de muerte, la identificación de persona, la carta de pago, el reconocimiento de deuda cuando se constituye una garantía hipotecaria. Son actos porque solo comparece una persona, pero que por su naturaleza debe de constar en la escritura pública. Pero los actos, por eso en el artículo 60 del Código de Notariado se determina que el notario puede autorizar actas notariales en los que hará constar hechos y circunstancias. Eso regula el artículo 60. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de la ley notaria. Entonces ya tenemos ahí la idea de qué es una escritura pública, ya tenemos parte de la definición, podríamos tener varios elementos para poder definir la escritura pública. ¿Sí, por favor? Bueno, yo cito algunos, la legislación regula muchos, pero hay actos como decía la identificación de persona, que está en el 5 del Código Civil. La carta de pago, 124 del Código Civil. Tenemos también otro acto, es el testamento del 950 del Código Civil, que debe estar en escritura pública, igual que la donación por causa de muerte. Son actos porque solo comparece una persona. El matrimonio, como el artículo 78 del Código Civil lo define como una institución social, pero también es un acto. No es contrato, no es negocio jurídico, es un acto donde dos personas de distinto sexo, por supuesto, convienen en unirse en matrimonio. Entonces vemos ahí que hay que tomar en cuenta muchos elementos para saber qué instrumento público vamos a autorizar. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de estar en el registro de la propiedad como operador, y yo nada más que tenía compraventa de bienes inmuebles en acta notarial. No sé si lo decía, la notarial es la compraventa de bienes inmuebles. Todos los contratos que deban de inscribirse en los registros públicos, en cualquier registro, 1575 del Código Civil, debe de constar en escritura pública. Bien. Entonces tenemos ahí algunos actos que deben de constar. Los contratos, ya sabemos que ¿qué contratos deben de constar en escritura? El servicio pasado hicimos énfasis. ¿Qué contratos deben de constar en escritura pública? Y se acuerdan que hicimos dos grupos. Los contratos calificados como solemnes y aquellos contratos que deban de inscribirse en un registro público. Y ahí a raíz de eso les habíamos pedido que hicieran una sublista, una subnómina de registros. ¿Qué registros? Registro General de la Propiedad, Registro Mercantil General de la República, Registro Electrónico de Poderes, registro de mausoleos. Así hay una serie de registros donde el notario debe
señor fulano de tal, lleva su oficina, la limpieza, quiere realizar. Así va a ser. Porque ahora se trata. Ahora tienen que empezar a la práctica, siempre con su fundamento jurídico, con sus códigos, con sus leyes, qué impuesto va a pagar ese contrato, y cuánto tiempo debe pagar ese contrato, qué porcentaje se le aplica. Es decir, ahora va a ser más práctico. Yo no es de las preguntas del semestre pasado, ahora es son casos. Les vamos a traer algunos ejemplos. Les vamos a traer algunas hojas para que los trabajemos y ustedes puedan ver más o menos cómo se plantea el caso en las variantes que ustedes van a corresponder el día de la evaluación. No sé si hay alguna duda, algún comentario, ¿sí o no? Sí, el código de notariado, tanto en el artículo 8 como en el artículo 9, denomina escritura matriz. Yo me recuerdo de nuestro querido amigo Ricardo Alvarado Sandoval, que ya falleció, el docente de acá. Y tenía una de sus clases muy célebre, porque no me vayan a decir escritura pública, decía, porque al infierno se van a ir. No, pero se puede decir escritura pública y escritura matriz, la legislación lo reconoce como sinónimo. ¿Sí? Lo que pasa es que se le llama escritura matriz porque de ahí surgen las reproducciones, de ahí surgen las copias que se le entregan a los clientes: el testimonio, la copia legalizada, la copia simple, el testimonio especial para la acción por eso se le llama matriz, porque de ahí surgen las reproducciones. ¿Sí? Bien, ¿no sé si hay alguna otra pregunta? ¿No? Si no preguntan ustedes, licenciado, ya se adelantó. A ver, esto respecto a las preguntas pasadas, tengo una duda. Usted dijo que las razones son las anotaciones que hacen los notarios a un costado. Esto, 36 del código notariado. Y dijo que no constaban en precio de impuesto, pero estaba leyendo, porque con la misma información que usted me dio, en el artículo 5 dice que en el inciso 3, por cada razón por la ¿Quién está haciendo la razón? ¿Quién regula ahí que hace la razón? Eso es lo que quiero entender, eso es lo que quiero entender. Por cada razón puesta por los registros públicos. ¿Dónde es el notario? La del notario no. El notario facciona, redacta la escritura, la autoriza, extiende testimonio y lo presenta en el registro. Y en el registro hace esa razón. O sea que si el registro me hace una razón, yo tengo que pagar siempre le va a hacer una razón el registro. Cualquier registro le va a hacer una razón. Hay que cualquier registro civil, pero siempre le va a hacer una razón. ¿Sí? Y por esa razón debe consignar 50 centavos de clientes. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra duda. No hay duda. Ya saben en qué momento no hay detalles de todo. Bien, ahora, ¿cuáles son las partes de la escritura pública? Esto se lo debemos al llamado padre del derecho notarial, don Ronaldino Pasajero, por ejemplo, del siglo XII. Él funda la escuela de Bolonia en Italia y es el primer, digamos, la primera persona que se encarga de estudiar, de analizar la escritura pública. Él plantea una estructura de la escritura pública, porque antes era un trozo de letras. Antes no se sabía si la fecha iba al principio o iba al final. Antes no se sabía cómo se redactaban, cómo se separaban esos párrafos. Entonces, don Ronaldino Pasajero, estudioso del derecho notarial, había postulado la escuela de Bolonia, pues hace su planteamiento. Y él concluye de que la escritura pública tiene tres partes importantes. Esas partes importantes son la introducción, el cuerpo y el cierre.
esas son las tres partes importantes que don Domínguez Pasajero dice, esta es la estructura de la escritura pública. Así debe de estructurarse y redactarse una escritura pública. Por supuesto que como siempre hay detractores, estudiando detractores, criticando que las escrituras son un cuerpo, son una unidad que no se puede dividir, y él pues se defiende diciendo que no la estoy dividiendo, la estoy estructurando para que la podamos redactar de la mejor manera. Y entonces, esto lo encontramos en la legislación, esto lo encontramos nosotros en la ley, pero no de esa manera, sino que estudiando qué contiene la introducción. La introducción se divide en dos partes. Vamos a encontrar que la introducción se divide en dos partes. Uno, el encabezamiento, la comparecencia. Gracias. Entonces, esas son las dos partes que contiene la introducción, el encabezamiento y la comparecencia. Ahora, ¿qué vamos a redactar en estas partes? Vamos a encontrar en el encabezamiento, lo vamos a encontrar en el artículo 1, perdón, en el numeral 1 del artículo 20. Ahí vamos a encontrar el encabezamiento. ¿Alguien hace favor de leerlo? El número de orden, lugar, día y mes y año de otorgamiento. El número de orden. El número de orden, acordémonos que el artículo 13 determina que los instrumentos llevarán numeración cardinal escritas en letras, uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas. Entonces, cuando vamos a empezar a redactar una escritura pública, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra hoja de papel sellado, especial para protocolo. Vamos a tomar nuestra hoja de papel sellado, especial para protocolo, y le vamos a consignar por letras 1, porque es nuestra primera escritura que vamos a redactar en el año. Cuando nos graduamos, cuando hemos cumplido con la fase académica, la fase administrativa, ya estamos habilitados para pagar el impuesto. Este es un impuesto. Y habiendo pagado el impuesto, nos van a dar las hojas en lotes de 55 hojas. Eso lo vamos a leer en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y tomamos nuestra primera hoja y va a ser la primera escritura que vamos a utilizar en nuestra vida profesional. Después, cada año vamos a utilizar nuevamente la número 1. Entonces vamos a consignar el número de orden, número 1, el lugar y la fecha. En la ciudad de Guatemala, el 5 de agosto del año 2024. Ahora viene la técnica notarial. Ahí no exige que consignemos el nombre del notario, pero la técnica notarial nos hace que consignemos después de la fecha, la ciudad de Guatemala, coma, el 5 de agosto del año 2024, coma, con mayúsculas, ante mí, los puntos, y consigna su nombre. ¿Por qué consignamos su nombre? Porque la legislación no lo exige. Pero acordémonos que el principio de publicidad regulado en la Constitución Política de la República nos obliga a hacer públicos estos instrumentos siempre y cuando la persona que los solicita tenga justificación, tenga interés. Y como consecuencia de ello, si la mayoría de firmas de notarios
son ilegibles. No sé si ustedes tienen firma legible o firma ilegible, pero la mayoría de notarios, la firma es ilegible. Entonces no se sabe quién es el notario. Aparte de eso, el artículo 29 del Código, el artículo 29 en el numeral 12, lo que exige es la firma del notario precedida de las palabras mí. Pero no exige el sello. Y en el sello sí está bien, pero no lo exige. Entonces, lo que consignemos ante mí y nuestra firma, y es el notario que lo autorizó. Si alguna persona tiene interés en una copia, tiene interés en un testimonio, ¿cómo va a saber qué notario autorizó? Entonces, la técnica notarial nos determina que después de la fecha, con mayúsculas, las palabras ante mí, 2 puntos, y consignamos nuestro nombre. ¿Sí? Consignamos nuestro nombre. Y después, coma, después del nombre, coma, consignamos la calidad con que estamos actuando. ¿En qué calidad estamos actuando? Como notario, ¿verdad? Ante mí, 2 puntos, su nombre, coma, notario o notaria, por supuesto. Ahí sí procede. Entonces, ese es el encabezamiento. Hasta ahí llega el encabezamiento. Y luego vamos a tener la comparecencia. Y la comparecencia la vamos a encontrar regulada siempre en el artículo 29, pero del numeral 2 al numeral 6. Aquí es lo que explica un poco más. Del numeral 2 al numeral 6. Numeral 2. Saquemos nuestros códigos, dejámoslos ahí para rayar, subrayar. Numeral 2 del artículo 29. Numeral 2, artículo 29. Los documentos tendrán los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los integrantes. Veamos cuántos elementos, cuántos datos de identificación tenemos que consignar. 1, el nombre. 2, la edad. 3, la nacionalidad. Tal vez no lo voy a hacer en el orden, pero lo importante es que estén ahí los datos. 3, la nacionalidad. 4, el estado civil. 5, el domicilio. 6, la ocupación, profesión, un oficio. Ahí tenemos 6 datos. Yo tengo la dicha, la bendición de tener 38 años de ejercer el notariado y cada vez que autorizo una escritura me dan cuento los datos. Porque no nos pueden faltar. Si nos falta un dato de esos, pues nos van a suspender el testimonio en el registro y tendremos que autorizar una escritura de aclaración, de ocasión, de revocación, que nos va a escribir en pérdida de tiempo y pérdida de gastos. Entonces hay que contar los 6 elementos. Entonces veamos, eso es lo que tenemos que. ¿Cómo vamos a redactar? 1. En la ciudad de Guatemala, el 5 de agosto del año 2024, ante mí, 2 puntos, nuestro nombre, notario, comparece, ahí viene la comparecencia, ahí empieza la comparecencia, comparece. Ahora viene lo que hemos aprendido, las partes. Por una parte, porque ahora vienen las partes contratantes. Si no hay partes contratantes, entonces omitimos, no consignamos las por una parte, solo comparece. Si fuera un testamento, solo comparece, porque es una persona. Pero ahorita vamos a ver que son 2 personas para que vayamos. Entonces comparece por una parte. Ya sabemos que es parte. Parte es la persona, o grupo de personas, que representan un mismo derecho. Ahí va. ¿Qué derecho? El derecho del vendedor, el derecho del acreedor, del arrendador, del mandante,
comparece por una parte los puntos y la persona que va a comparecer, el nombre. Consignan el nombre, coma, la edad, de 38 años, de 40 años, lo importante es que sea mayor de edad, eso es lo importante. ¿De cuántos años? El estado de familia o el estado civil, casados o solteros. Esos son los únicos nada más. Si son unidos de hecho, tienen que llevar el documento que acredite que han declarado la unión de hecho. Porque muchas veces, es que vivimos juntos, y mire, vivimos allá animaditos y somos unidos de hecho. No. Si no han declarado esa unión de hecho ante notario o ante juez, son solteros. ¿Sí? Son solteros. ¿Sí? Unido de hecho. Pero en total al final tiene que hacer constancia igual a la vista la certificación de la unión de hecho que se pide por el servicio. ¿Sí? Y otra cosa, a veces las personas dicen, póngame viuda o viudo. Sí, no, es que a veces el cliente tiene su corazoncito. Entonces, como lo pagan estos honorarios, hay que tratarlo con su vida y hay que explicar. Ustedes, del momento en que falleció su cónyuge, soltero, soltera. No lo se casado. Dame la opción todavía. No, pero muchas veces las personas piden eso. Y no lo conseguimos, porque nosotros somos los que estamos asesorando y les decimos, no, desde el momento que falleció su cónyuge, usted queda soltero. Entonces así lo vamos a consignar. Hay quienes quieren que se les agregue el apellido de casada. 108, 109 del Código Civil, agregarle el apellido, de casada no es un derecho, no es una obligación, es un derecho. Si quieren lo agrega, si quieren lo agrega. Entonces muchas veces dicen, mire, yo soy de, ¿verdad? Ese es un derecho que tiene. Por el nombre. Otras veces hay personas que no tienen los dos apellidos por algunas circunstancias. O hay personas que se han cambiado el nombre. Hace poco nos llaman y dicen, mire, me dicen que yo ya no me llamo así. Cuando constituí la sociedad me llamaba así, pero ya me cambié los apellidos. Bueno, le damos la certificación, donde consta que ya se inscribió ese cambio de nombre. Entonces, con eso, vean, es que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un instrumento. Porque por muy sencillo que parezca, y por eso les digo yo, dicen, mire, no tiene una minuta, hay una compraventa. Es que no es aconsejable. Cada caso es diferente. Lo que hoy hizo el notario va a ser diferente a lo que va a hacer dentro de más tiempo, más tarde o mañana. Es diferente. Y entonces muchos acostumbran a consignarle único apellido. Eso lesiona un poco la integridad de la persona. Por algunas cuestiones sentimentales y lesiona la integridad. Y por eso el artículo 4 del Código Civil fue modificado. Porque quienes tenían un apellido podían agregarse el apellido de la madre, ya van a tener dos apellidos. Ustedes ven, el Código Civil fue modificado en ese aspecto. Y es por eso, para no lesionar la parte sentimental de la persona. Entonces no hay necesidad. Si solo tiene un apellido, no hay necesidad de consignarle un único apellido. Se llama Juan Pérez Gómez. Así se llama. Ahora, si tiene los dos, por eso es muy importante el documento de identificación. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, muy buena pregunta. Llegan personas y dicen, mire, en aquel tiempo yo me llamaba así, pero yo cambié mi nombre y lo voy a vender. El notario le circula, va a considerar el nombre a Juan.
que anoten en el folio real, para que anoten que Juan Pérez es el mismo propietario que de la primera inscripción de hoy. Y entonces usted ya puede presentar su testimonio. Porque si no hace eso antes, se lo van a suspender y le van a decir, no le asiste derecho sobre el inmueble. Eso es lo que le van a decir. Porque el nombre es diferente. ¿Sí? Con una letra cambia el nombre. Entonces, ya tenemos los elementos. El domicilio. Bueno, el domicilio ya la vez pasada vimos qué es el domicilio. ¿Y dónde tiene ese domicilio la persona? Mire, yo vengo de Izabal. Usted reside allá tiene allá ejerce sus derechos, allá tiene negocios, allá vive. Sí. Entonces no le podemos consignar que es el domicilio. Tenemos que consignarle con domicilio en el departamento de Izabal, o de Petén, o de Satinango, ¿sí? Eso se llama identificación de persona. Ese es el estado de nombre. Esa es la identificación de persona. Muchas veces hay nombres que se escriben con J, por ejemplo, Janet. Hay quienes lo escriben con Y, hay quienes lo escriben con J. Y una letra cambia. Lo que hacen es una estructura de identificación de persona. En ese caso también debe de hacerse el razonamiento del registro de la propiedad. No es el registro correspondiente. ¿Sí? Primero el nombre, es psicológica, primero el nombre. Los 6 elementos que vimos, pues, el nombre Juan Pérez, casado, desde domicilio, pero no es necesario, lo importante es que estén esos 6 elementos. Eso es lo importante. Entonces, ahí vamos ya por el numeral 2. En el numeral 3 del artículo 29, numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. La fe de conocimiento. Ahora viene cómo lo vamos a identificar. La fe de conocimiento. Ya en la lectura, por eso quiero que lo lean, la fe de ahí no se regula. El notario dirá si lo conoce con anterioridad, eso no está regulado. Lo que está regulado es la fe de conocimiento. Entonces, después de los 6 datos que ya tenemos ahí anotados, que están en el numeral 2, el artículo 29, si lo conocemos, vamos a consignar a quien doy fe de conocer. Ya lo identificamos. Ya no necesitamos consignar pasaporte, ya no necesitamos consignar documento personal de identificación, ya no necesitamos asociar un testigo. Sí, la nacionalidad forma parte de los 6 datos. Hay que hacer la observación. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que tienen nacionalidad extranjera, por ejemplo, de Estados Unidos. Estadounidense, esa es la nacionalidad. No norteamericano, no, que a uno le ponen norteamericano, porque Norteamérica no son los Estados Unidos. No son aquellos que dicen América nada más, América y Sudamérica más. Pero él es estadounidense, canadiense, mexicano, no norteamericano, no, tampoco. Entonces, con la nacionalidad hay que tener precisamente con estas tres. Porque hay unos le consignan norteamericano, no es la nacionalidad, porque Norteamérica empieza de México para arriba. Estadounidense tampoco es nacionalidad. Entonces, es estadounidense la nacionalidad, no norteamericana. Entonces vamos a ver de que en el caso de la nacionalidad hay que consignar la nacionalidad, el domicilio. Si la persona es el extranjero, si tiene su domicilio en algún lugar, acordémonos que cada país tiene su organización política administrativa. Nosotros estamos por departamentos, otros están por estados, otros están por provincias, otros están por cantones. Entonces cada país tiene su organización política administrativa. Entonces tenemos que ver de dónde está ejerciendo sus derechos, si tiene algún estado, o sencillamente el lugar de donde viene, para consignar el domicilio.
Ya que hemos consignado los 6 datos, viene la identificación. Una de las formas de identificar a quien doy fe de conocer. Es acá en el artículo numeral 4, o 3, voy a pedir ahora. Numeral 4, del artículo 29. Numeral 4, la identificación de los firmantes cuando no los conocieron en radio por medio de la serie de investigar, o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos miembros cuando estimos no estimar el conveniente. Entonces, cuando el notario no los conoce, cuando no da fe que los conoce, los va a identificar correctamente. El estudiante hizo la observación, ya no se utiliza la cédula de vecindad, ahora se llama documento personal de identificación. No podemos consignar DPI, no, porque el artículo 13 del Código de Notariado nos determina que en el protocolo no podemos consignar abreviaturas. Entonces tenemos que consignar documento personal de identificación y las cifras. Pero no vamos a poner esa palabra despacio, porque esa palabra despacio no sé por qué la consignan así, no la he visto, pero en las actuaciones de los juzgados. Entonces consignamos que se identifica con el documento personal de identificación 2306,400.601,071. Ahí está. Esa es la forma como lo vamos a redactar. Esa es parte de la técnica notarial. Y entonces ya tenemos cómo los identificamos. Si no tienen documento, si es pasaporte, tenemos que indicar que se va a identificar, si es extranjero, que se identifica con el pasaporte número, y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque los pasaportes tienen un número muy extenso y tenemos que ponernos a leer bien el número del pasaporte y consignarlo. Que se identifica con el pasaporte número 3506-800-501, extendido por la autoridad respectiva de la República de Bolivia. Eso es lo que tenemos que ir incluyendo al momento de identificar. ¿Sí, por favor? No, no es necesario. No es necesario. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no es necesario. No es necesario. Bien. Cuando no porta pasaporte, cuando no tiene documento de identificación, nos podemos asociar de 2 testigos. ¿Cómo se llaman esos testigos? ¿Cómo se llaman esos testigos? De conocimiento, ¿verdad? Testigos de conocimiento. Sí. ¿Qué requisitos deben cumplir los testigos de conocimiento? ¿Qué requisitos? 1. ¿No? ¿Qué requisitos debe cumplir el testigo de conocimiento? ¿No? ¿Usted? ¿No? ¿Qué requisitos debe cumplir el testigo? ¿Qué más? ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos? A ver. Deben ser civilmente capaces ¿Y? Muy bien. Vean, es que eso tiene que consignarlo en el instrumento. Si se les olvida, disculpe la palabra que voy a usar, no sirve. No sirve. No lo van a escribir. Lo van a suspender. Entonces tenemos que calificar. ¿Y cómo lo vamos a redactar? Quien es identificado por Juan Pérez y María Gómez, personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Ya vamos con el numeral 4. Ahora ya en el numeral 5, los siguientes, pues ya viene el intérprete, ya viene el traductor jurado, ya viene la representación, si va a actuar, pero
ahorita lo vamos a hacer de una forma sencilla. Ahorita lo vamos a hacer de una forma sencilla. Después lo vamos a complicar. Puede ser que uno de los comparecientes sí tenga documento de identificación. Y puede ser que el otro no tenga documento de identificación. El vendedor sí tiene, pero el comprador no tiene. Y puede ser que el vendedor sí sabe firmar, pero el comprador no puede. Así más o menos tienen los casos, ¿verdad? Para que ustedes los analicen y puedan redactar los documentos. Entonces vamos a ir por la introducción, estamos por la comparecencia, que está en el artículo 29, numerales 2 al numeral 6. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a ello. Pero después vendría el cuerpo del hecho. Sí, por favor. De una parte, por supuesto, estamos haciéndolo de una parte, tiene toda la razón. Por supuesto, al terminar todos los requisitos que tenemos que consignar punto y coma, y por la otra parte, y entonces consignamos todo lo que es importante. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? No, es porque usted lo conoce, usted sabe quién es. Si no lo conoce, pues entonces se asiste de dos testigos. ¿Sí? Sí. Ahora, esto es lo más difícil. El cuerpo es lo más difícil porque el encabezamiento y la comparecencia nos dan los minutos. Pero esto es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Si no está regulado en un relato. Es cierto. Lea el cierto, por favor. La relación bien, concisa y clara del acto, la contrata. Aquí es donde el notario tiene que aplicar su creatividad. ¿Cómo va a consignar ese negocio jurídico? La relación bien precisa, concisa del acto o contrato. El cuerpo está compuesto de cláusulas. El cuerpo está compuesto de cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Como el derecho notarial no podemos aplicar punto y aparte, todo es punto y seguido, porque no podemos dejar espacios en blanco, entonces todo es punto y seguido. Pero para clasificar, para separar esos párrafos, le consignamos cláusulas. Entonces, una cláusula es un párrafo, o las cláusulas son párrafos que integran el cuerpo de la escritura matriz o de la escritura pública. Las cláusulas son párrafos que integran el cuerpo de la escritura matriz o de la escritura pública. Y entonces ya quedará a discreción del notario cómo lo va a redactar. Y por eso vamos a encontrar primera, con mayúsculas. Consignamos primera, porque va a ser el primer párrafo, la primera cláusula. Primera, 2 puntos. ¿Qué contienen las cláusulas? Bueno, las cláusulas pueden contener manifestaciones, pueden contener declaraciones, pueden contener antecedentes. Cuando se trata de una escritura de aclaración o de ampliación o una escritura accesoria, va a contener antecedentes. ¿Qué pasó anteriormente? ¿Por qué se va a firmar otra escritura? Entonces las cláusulas no hay necesidad de consignarles a capite. Solo porque consignemos primero, si se tratara de una compraventa de un bien inmueble, nuestra cláusula primera sería: primera, manifiesta el vendedor que es propietario del inmueble ubicado en la dirección inscrito en el registro general de la propiedad de la zona central. Ahí los inmuebles se identifican
y los libros pertenecen a un departamento. Los inmuebles que están en el departamento de Guatemala van a estar el libro que diga libro número tal electrónico de Guatemala. Esa sería la manera. Él está manifestando, por eso las cláusulas tienen manifestaciones. Manifiesta el señor fulano que es propietario. Eso de legítimo propietario no nos acostumbremos a usar esa palabra. Porque el propietario es propietario. Si no es propietario, será invasor, o será usurpador, o será cualquier otra cosa. Pero manifiesta que es propietario. ¿De qué es propietario? Vamos a identificar el inmueble. Por supuesto que tenemos que hay obligaciones previas. Y con las obligaciones previas tenemos que tener todos los documentos necesarios. Certificación de, aparte del testimonio de la escritura, certificación del registro de la propiedad o una consulta electrónica, certificación de la nomenclatura municipal, si tiene nomenclatura municipal, constancia del pago del impuesto único sobre inmuebles, si es que paga, si no paga una constancia de la municipalidad que no está afecto. Esa es su obligación. Eso está en el 69 del Código de Notariado, la obligación del pago de los impuestos. Entonces, pero todo eso para el final. Ahorita lo que tenemos la cláusula primero, identificar el bien, escribir el bien. ¿En qué consiste? En la cláusula segunda, ya lo describió, en la cláusula segunda tiene el negocio. Que por el precio X quetzales vende el inmueble. Eso de vende, cede y traspasa, no. Vende el inmueble a Juan Pérez. Se nos pasó algo en la introducción, y algo que la estudiante vio aquí. Tienen que manifestarse que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Está en el numeral 4 del artículo 29. Como ya lo vamos a redactar, ¿tú qué entiendes? Ahorita solo estamos haciendo una explicación. El viernes ya vamos a redactar una estructura, vamos a redactar la primera parte, vamos a redactar posiblemente la primera cláusula. Ya con los dos, ahorita solo lo estoy haciendo como una persona para que tengamos la idea de cómo se redacta. Pero ya el estudiante hizo la observación, por eso estamos hablando de una, viene los datos del otro, de la otra parte. Bien. Entonces, en el cuerpo, el notario tiene que describir el negocio, el precio. ¿Cuál es el precio por el cual se va a vender el inmueble? Esa sería la segunda cláusula y aplicar el artículo 30. Ahí tendríamos que aplicar, después del precio, que por el precio de 100,000 quetzales vende el inmueble identificado en la cláusula anterior a Juan Pérez. Y ahora aplicamos el artículo 30 del Código de Notariado. Aquí sería el artículo 30. En todo acto, contrato de otorgante que se obligue a constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieron. A esto se le llama advertencia, porque el notario les advertirá. Entonces aquí tenemos una advertencia. Ya que tenemos el precio, manifiesta el vendedor que por el precio de 100,000 quetzales vende el inmueble identificado en la cláusula anterior a Juan Pérez. Por advertencia que le hace el transcrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni anotaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y que está enterado de las responsabilidades en que incurre si así no lo practica. No vamos a redactar despacio, ahorita solo para que tengamos la forma como lo vamos a ir a hacer. Bien. Entonces, ahora
vendría la tercera cláusula. En una cláusula ya lo describimos, en la segunda cláusula ya lo vendimos, ya cocinamos la advertencia, ahora vendría la tercera cláusula. La tercera cláusula es la aceptación. Por su parte, el comprador manifiesta que la tercera cláusula ya viene la aceptación. Por su parte, el comprador en forma expresa manifiesta que acepta la venta que se le hace. Ahí están tres cláusulas, contienen el cuerpo. Claro, vamos a encontrar escrituras que tienen más cláusulas, pero estamos haciendo una escritura sencilla, pequeña, porque lo estamos aprendiendo. Entonces ya tenemos tres cláusulas. Después de las cláusulas, ya viene el cierre. El cierre lo vamos a encontrar del numeral 8, al numeral 2. El cierre lo vamos a encontrar del numeral 8 al numeral 12 del artículo 29 del Código de Notariado. Numeral 8, por favor. Vamos a darle lectura. La sede haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponden debidamente a la letra del acto o contrato. Entonces el cierre va a iniciar. El infrascrito notario, o en este caso sería a quien corresponda, la infrascrita notaria da fe. Porque aquí viene la dación de fe que tuvimos a la vista. El infrascrito notario da fe de haber tenido a la vista. ¿Qué tuvimos a la vista? ¿Qué documentos tuvimos a la vista para realizar un contrato de compraventa de bien inmueble? Bueno, ¿cuál fue el primer documento que tuvimos a la vista? El documento personal de identificación. El infrascrito notario da fe de haber tenido a la vista. Podemos consignar A minúscula, A mayúscula, primero números romanos, pero no podemos consignar números ordinarios porque no podemos consignar cifras. Entonces solo con literales, mayúsculas, minúsculas o romanos. El infrascrito notario da fe de haber tenido a la vista dos puntos. A, el documento personal de identificación relacionado. Si fueron dos, entonces en plural, los documentos de identificación personal relacionados. Ya no nos vamos a identificar. Punto y coma. B, ¿qué más tuvimos a la vista? ¿Qué más tenemos que tener a la vista para realizar un contrato de compraventa de bien inmueble? El título de la propiedad, muy bien, que va a ser el testimonio de la escritura. Entonces, haber tenido a la vista el testimonio, porque eso no lo hemos identificado. Entonces, aquí sí, el testimonio de la escritura número 100, autorizada en esta ciudad, el 15 de enero del año 2000, y el nombre del notario. Con el que el vendedor acredita su derecho. Con el que el vendedor acredita su derecho. ¿Qué otro documento pudimos haber tenido a la vista? ¿Qué otro documento? Ya mencionamos algunos. Está el documento personal de identificación. Está el título de propiedad, que la mayoría de las veces es el testimonio de la escritura pública. Está la solvencia municipal o la solvencia catastral. También puede ser el pago del último trimestre del pago del impuesto único sobre inmuebles. Puede ser. Pero esa es una obligación acompañada. Artículo 69 del Código de Notariado. ¿Sí, por favor? Sí, correcto. Ahí vamos a ir enumerando. Ahí, justamente ahí, la certificación de la partida de unión de hecho. Si se ejerció, por ejemplo, en el testamento, certificaciones de nacimiento del testador, certificaciones de nacimiento de quienes se inscribió como herederos o hereditarios. El
En el cierre también le vamos a advertir el pago de los impuestos. En el cierre vamos a advertir el pago de los impuestos. Vamos a advertir también de la obligación de presentarlo en el registro. Puede ser cualquier registro, no sé, estamos hablando de un inmueble, tendría que ser el registro de la propiedad. Y también vamos a la aceptación, que las personas contratantes lo ratifican, lo aceptan y por supuesto lo reglamento, lo firman. Ahí está el sitio. Entonces lo vamos a ir haciendo por partes, ya el día viernes ya tenemos las hojas y vamos a ir haciéndolo por partes para que vayamos redactando el instrumento público. Ya tenemos ahí, nos falta ver qué clases de escrituras tenemos. Las clases de escrituras. Muchas veces con esta pregunta causa una confusión porque en el examen técnico profesional a veces no sé si por nervios o tal vez por un poquito de no ampliar las ideas. Cuando uno pregunta, explícame las clases de escrituras, de compraventa, de arrendamiento, de mandato, no. Esas son contratos. Estamos viendo clases de escrituras. Las clases de escrituras las vamos a encontrar reguladas en el Código de Notariado. Existe la escritura principal, llamada escritura matriz, llamada también escritura pública. La escritura principal es aquella que subsiste, aquel instrumento público que subsiste por sí mismo, que no necesita de otro. La escritura pública principal. Existen también las escrituras accesorias. Las escrituras accesorias, llamadas también complementarias. Accesorias, complementarias, llamadas también secundarias. Tienen distinta denominación. Secundarias, accesorias, complementarias. Y estas escrituras están reguladas en el artículo 36 y artículo 77 del Código de Notariado. En el artículo 36 del Código de Notariado vamos a encontrar reguladas las escrituras accesorias. Le voy a pedir favor acá al estudiante y leemos el artículo 36. Artículo 36. El notario podrá, al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado una escritura, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que debe autorizar. Entonces vamos a ver ahí que las escrituras secundarias, accesorias o complementarias sirven para aclarar, modificar, rescindir una escritura principal. Y en el artículo 77, literal E, también vamos a encontrar la regulación de las escrituras literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración tengan por objeto único eliminar errores y omisiones de forma en que deben incluidos siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Entonces vamos a sumar las escrituras que están en el artículo 36, aclaración, ampliación, modificación, adición, y las que están reguladas en el artículo 37, literal E. Y vamos a encontrar cuántas escrituras accesorias, creo que son 5 en total, cuántas escrituras accesorias, secundarias o complementarias vamos a poder autorizar. Esas escrituras accesorias que tienen por objeto enmendar errores de forma, se nos olvidó el domicilio, no le consignamos el domicilio a los niños, se nos olvidó la nacionalidad, no le consignamos la nacionalidad. Entonces podemos autorizar una escritura
Y esas escrituras de aclaración, de conformidad con el artículo 77 del final B, el notario las va a autorizar por mí y ante mí, porque solo va a firmar el notario. No vamos a llamar a nuestro cliente y le vamos a decir, mire, disculpe, fíjate que me equivoqué, me faltó un dato, no lo vamos a poner en evidencia, sino que lo vamos a hacer por mí y ante mí. Cuando la escritura, aquí hay que tener mucho cuidado, cuando la escritura accesoria, complementaria o secundaria, afecta el fondo del negocio, el precio, la ubicación del mueble, cómo está inscrito en el registro de la propiedad, está afectando el fondo. Cuando afecta el fondo, entonces sí tienen que firmar los contratantes. Cuando nos equivocamos en el nombre también, porque el nombre es muy determinante, el nombre de los comparecientes es muy determinante. El fondo del negocio, del contrato, o el nombre de los otorgantes únicamente puede modificarse a través de una escritura accesoria que deben de firmar los contratantes. ¿Sí? 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 Si fuera de fondo, mientras no esté en el territorio nacional, miren, qué buena pregunta. Muchas veces algunas personas le dicen, mire licenciado, fíjese que no puede pasar, se la pasa por hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que la persona haya salido. Si sale del territorio nacional, acuérdense que hay un movimiento migratorio, y si sale del territorio nacional y autorizamos la escritura con fecha de que uno de los otorgantes no está en el territorio, tuvimos el falsedad. Si tuvimos el falsedad porque decimos ante mí, va a venir alguien a eliminar y va a decir no puede ser ante mí porque la persona salió del territorio nacional. Está en el movimiento migratorio. Hay que tener mucho cuidado. Bien, ya estamos, no sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Sí, por favor. Muy bien, vean, como el notario es el arquitecto del instrumento público, ese notario le va a dar la forma, le va a dar la estética y le va a dar el realce que necesite. Muy buena pregunta. ¿Qué datos podemos consignar con mayúscula, con negría, subrayado, para que sea de inmediata comunicación? 1. El nombre del notario. 2. Los nombres de los comparecientes. 3. El precio. Para que, y 4. Si se trata de un inmueble, la inscripción en el registro. Número de finca, número de folio, número de libro, departamento. Eso va con mayúsculas, subrayado, con negrías. Porque entonces el operador lo va a encontrar rápido. Y cualquier persona va a encontrar los datos esenciales del instrumento de una forma rápida. Sí, buena pregunta. Hay que consignar en realce. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, eso es lo importante. El código único de identificación. Porque antes la cédula de vecindad que está regulada en el código de notariado, entonces ustedes alguien la conoció la cédula de vecindad, y no sus papás. La cédula de vecindad tenía un número de orden y un número de registro, un número de orden literal y numeral. Y cada departamento tenía una letra. Y una letra y un número. Guatemala era A1, en San Fernando I9, San Marcos L12, así se identificaba. Pero ahora no, ahora lo que tenemos que usar es justamente el código único de identificación. Yo sí mencioné las cifras, pero no mencioné que era el código único de identificación. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, sí, por favor. No, eso no es escritura. La razón del título va a suceder
¿Qué razón vamos a hacer aquí? La razón va a ser que el trastito notario hace constar que el inmueble que ampara el presente testimonio fue vendido. Así. Porque cuando la persona lo quiere usar otra vez, el otro notario va a decir, ah, pero este ya fue vendido. O puede ser que le desmembraron una fracción, el notario va a hacer constar. El trastito notario hace constar que a este inmueble se le desmembraron 100 metros cuadrados. Por supuesto, la firma, el sello, el notario. Porque así cuando la persona lo lleve a otro notario, lo lleve a otro lugar, o lo acredite en alguna parte, se van a dar cuenta o que ya lo vendió, o que le fraccionó algunos metros al impuesto. Para eso son las razones. ¿Sí? Eso, lo que pasa es que eso lo vimos en el semestre pasado cuando vimos el último tema que se llamaba el protocolo. Cuando el notario deja una página en blanco, no lo utiliza, cuando el notario altera la numeración cardinal, cuando el notario altera la numeración de las... ¿sí? Entonces, ahí lo que tiene que hacerse es promover ante un juez de primera instancia civil diligencias voluntarias de enmienda del protocolo. ¿Sí? ¿Sí? No son anotaciones y el notario no puede ser ante juez. Tiene que ser ante juez. ¿Hay que preguntar ahí? ¿Sí, por favor? Tenía una pregunta del artículo 29 de Andrés. La pregunta es una parte del reglamento y por eso, usted como notario persigue, los comparecientes manifiestan que se encuentran en el libre ejercicio de su derecho civil. Ya es responsabilidad de ellos. Ellos tienen que manifestar. ¿Sí? Ya es responsabilidad de ellos. Es como que si le llevaran un documento falso. Usted no tiene, por lo menos eso que dijo que deberíamos tener en la aparato como para leer el chip de los notarios. ¿Sí? ¿Qué pasa si llevan falso? Ya hay falsos. Pero es una persona que está usando. El notario no a la vista. Por eso, la haber tenido a la vista no está diciendo que ese sea el documento original. El notario no asume la responsabilidad. Bien, los estudiantes, entonces, qué bueno volverlos